Bien, vamos a dar paso a la quinta sesión de estéticas literarias, en la que vamos a hablar sobre la estética hermenéutica, la hermenéutica moderna, cuyo principal autor es Gadamer. Antes de ello comentaremos los prolegómenos que dan lugar a la hermenéutica moderna y que fundamentalmente son dos. En primer lugar, la hermenéutica romántica, cuyo principal representante es Schleiermacher, y de pasada mencionaremos también la segunda pata, la segunda raíz, digamos, tradición en la que se apoya la hermenéutica moderna, que es la filosofía de la vida que resulta de la crisis de las ciencias naturales a finales del siglo XIX, principios del XX, cuyo principal representante es Wilhelm Dilthey. La sesión anterior terminamos comentando cómo el último Nietzsche, el Nietzsche de los fragmentos póstumos, donde se esboza su revalorización del arte y de la dimensión estética de la existencia, eh, lleva a cabo una labor de desmantelamiento de la metafísica que termina resultando, redundando en una identificación entre conocimiento e interpretación, es decir, en un perspectivismo para el cual no hay conocimiento que sea ajeno a una previa comprensión del mundo, por así decirlo. Esta actitud hermenéutica de Nietzsche va a ser decisiva para Heidegger y a través de Heidegger va a llegar a la reformulación de la hermenéutica por parte de Gadamer. Pero antes de entrar en ese asunto central, es conveniente que nos detengamos brevemente en sus precedentes, en la hermenéutica romántica y en la filosofía de la vida. En cuanto a la hermenéutica romántica, hay que recordar que Schleiermacher había estado ya presente en el Círculo de Jena junto con los hermanos Schlegel, con Ludwig Tieck y con sus demás componentes, y que de alguna manera se había empapado de muchas de las ideas, sobre todo de Friedrich Schlegel, que probablemente tuvieron bastante influencia en el desarrollo posterior, por su parte, de los primeros rudimentos de la hermenéutica. Recordemos que Friedrich Schlegel él mismo era filólogo y en ese sentido muchos de sus textos giran en torno a las problemáticas resultantes en relación con la interpretación de los textos y también con la crítica. Para los autores de principios de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el problema de la interpretación y de la hermenéutica está ligado fundamentalmente, por un lado, a la interpretación de los textos sagrados, de las Sagradas Escrituras, y por el otro, de los textos clásicos, de los autores griegos, que se habían dado lo eficiente y lo fragmentario de su transmisión, pues presuponían o, digamos, obligaban a un trabajo de reconstrucción para, a partir de los testimonios fragmentarios, hacer una reconstrucción del sentido global y de la intención global de las obras. Una enorme repercusión tuvo en este contexto la obra de Wolf, un estudioso de los textos homéricos que mostró de forma fehaciente, pues, digamos, algo que en realidad ya se había venido adelantando, anticipando, y es el hecho de lo cuestionable de la autoría misma de Homero. La certeza de que la Odisea y la Ilíada era en realidad el proceso de una larga elaboración llevada a cabo probablemente por varios autores a partir de tradiciones populares o a partir, digamos, de la tradición de poesía popular y que difícilmente podía adjudicarse, por lo tanto, a la creación de un solo autor. La obra de Wolf, digamos que produjo una serie de controversias en torno a esta problemática. Por una parte estaban quienes como Herda abogaban, digamos, defendían precisamente la genialidad del pueblo en la creación de los textos homéricos y consideraban a los elaboradores de esta materia quienes habían, digamos, responsables de una adulteración justamente de esta genialidad de la poesía natural por una poesía artificial o artística, mientras que otros autores como el propio Schlegel justamente lo que defendían era y el propio Wolf, siguiendo los pasos de Wolf, lo que defendían era precisamente la relevancia de esta intervención de los autores que habían recogido esas tradiciones orales o escritas.
En cualquier caso, Schlegel, en la enorme cantidad de fragmentos que también nos dejó póstumos, deja testimonio de su preocupación por estos temas y también por por el tema de la interpretación en general, pues es necesario mencionar el texto sobre la incomprensibilidad que apareció en el último número de la revista Atheneum y en el que él, con el cual Schlegel quería responder a las muchas críticas que había recibido por el tono polémico de algunos de sus fragmentos, como el famoso fragmento en el que comparaba la Revolución Francesa con la doctrina de la ciencia de Fichte y el Büchelmeister de Goethe. Y la manera de responder a esos ataques, a esas críticas, que se basaban precisamente en el hecho de lo difícil que era comprender muchas veces los fragmentos de Schlegel, porque eran muy herméticos, pues fue hacer una alabanza de la incomprensibilidad, en el sentido de que la incomprensibilidad, para Schlegel, tal y como lo plantea Schlegel, es precisamente el medio que nos permite llegar a la comprensión de los textos, puesto que la plena y completa y absoluta comprensión es irrealizable y además la absoluta comprensión, la absoluta transparencia de todos los contenidos digamos, equivaldría en realidad a la absoluta incomprensión, porque nos situaría en realidad en el mismo, digamos, en la misma situación de ignorancia, porque seríamos incapaces de conceptualizar aquello de lo que estamos hablando. Entonces, la incomprensibilidad se convierte en el medio a través del cual podemos tener acceso a la comprensibilidad. Aunque Schlegel utiliza un tono irónico para hacer esta defensa esta defensa de la incomprensibilidad, lo cierto es que de ella se desprende toda una teoría, o por lo menos un esbozo de planteamiento hermenéutico que va en contra de la teoría del planteamiento ilustrado, de la ilustración, según el cual lo incomprensible no es más que, digamos, un obstáculo, una oscuridad que debe ser eludida, que debe ser esquivada precisamente por el proceso de reconstrucción y de interpretación de los textos, y que entiende que el lenguaje está a disposición de la comunicación como un instrumento transparente, diáfano, que nos permite llegar, digamos, al sentido conceptual último de cualquier enunciado, de cualquier texto. En los fragmentos de Schlegel encontramos además otra serie de reflexiones importantes, interesantes, como por ejemplo la relativa a la complementariedad entre la interpretación filológica y la filosófica, en el sentido de que cualquier intento de reconstrucción filológica de un texto presume ya una hipótesis acerca del sentido del mismo y además presume también una teoría acerca de cómo interpretar una obra. Entonces, no existe una inocencia filológica, digamos, que permita de forma inmanente acercarse a un texto que debe ser interpretado, sino que existe, en todo caso, una complementariedad entre la restitución del texto en criterios filológicos y su interpretación. Toda interpretación precisa un material que interpretar y todo material que interpretar se interpreta asumiendo previamente ya una interpretación. Igual que Schlegel aventura esta complementariedad entre lo filológico y lo filosófico, pues también lo hace con la complementariedad necesaria entre lo filosófico, lo filológico y lo histórico. La crítica como compenetración de historia y filosofía, porque al interpretar el texto perteneciente a una determinada época, una tragedia griega del siglo IV, V antes de Cristo, un himno de Píndaro, cualquier texto perteneciente a un determinado periodo histórico, estamos ya también presumiendo una interpretación de ese periodo histórico, es decir, la historia también tiene que ser interpretada al contextualizar una obra en ella. ¿No? Si estamos interpretando, por ejemplo, un texto del Renacimiento y partimos de la interpretación del Renacimiento que tenía Jacob Burckhardt, un famoso historiador y filólogo también de segunda mitad del siglo XIX, alemán, si partimos de la interpretación del Renacimiento de Jacob Burckhardt, llegaremos a unas conclusiones distintas en la relación entre ese contexto y el texto que si asumimos una interpretación posterior que supera algunos de los tópicos y algunas de los estereotipos que están en la interpretación de Burckhardt del Renacimiento,
por lo tanto, digamos, la interpretación que tengamos de la historia, de alguna forma, determina o condiciona también, digamos, la interpretación del sentido del texto. Y por último, como digamos, tercera intuición importante por parte de Schlegel en estos primeros esbozos de una hermenéutica romántica, estaría la relación entre la interpretación y la traducción. Es decir, la traducción plantea una serie de desafíos muy parecidos, muy semejantes a la interpretación, desde el momento en que para traducir un texto tenemos también que presumir un sentido que estamos vertiendo a la otra lengua, y en el cual también tenemos que tener un conocimiento, digamos, filológico del texto para llevar a cabo una traducción con garantías. Así que el traductor, y en este momento de la historia en Alemania, donde se están traduciendo muchísimos textos, tanto de la antigüedad grecolatina como de otras tradiciones, como de la española mismo, pues el traductor entonces se ve finalmente enfrentado a los mismos problemas, los mismos desafíos que el intérprete, y el propio Schlegel, además, esa relación entre la traducción y la interpretación la lleva a su propia visión de la historia literaria cuando establece analogías entre la literatura moderna, romántica, y la literatura clásica, y busca los equivalentes de Shakespeare en la literatura clásica y al revés, los equivalentes de la literatura clásica en la literatura moderna, como si fuera una traducción de una tradición en la otra. Pues bien, todo esto son, sin duda, importantes apuntes que se pueden recoger de aquí y de allá de la obra dispersa de Friedrich Schlegel. En opinión de parte de la crítica, de hecho, no son solo importantes, sino que son decisivos, y buena parte de la supuesta aportación de Schleiermacher a la historia de la hermenéutica estaría ya, en realidad, ya prácticamente concentrada en los apuntes de Schlegel, pero en cualquier caso, el propio Schleiermacher, como teólogo y como que impartía clases de teología y que enseñaba, por tanto, la interpretación de las Sagradas Escrituras en la universidad, se encontró con la dificultad, con la necesidad práctica, mejor dicho, de proporcionar a sus estudiantes un método para esa interpretación. La interpretación de las Sagradas Escrituras era uno de los problemas que ya, digamos, venía de antiguo y que, de hecho, en el siglo anterior, un autor como Claudenius se había ocupado justamente de sus procedimientos de interpretación, los diferentes niveles de interpretación de la Biblia, la interpretación simbólica, metafórica, literal, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, pues también la cuestión de la autoría, ¿no? De la autoría de cada una de las partes de los textos de la Biblia, con independencia de que estén inspirados por el Espíritu Santo. La cuestión tanto del sentido como de la autoría, pues eran cuestiones, digamos, muy complejas, igual que la interpretación de los textos de la tradición grecolatina, y que, digamos, Schleiermacher se vio ante la necesidad de desarrollar algún tipo de procedimiento, de método que proporcionara a sus estudiantes para el trato con estos textos. Bien, entonces aquí Schleiermacher parte, su punto de partida, bastante influido, digamos, por la publicación en el año 1831 de la Enciclopedia Filológica de Wolff, donde tenía una parte dedicada ya también a la hermenéutica. El punto de partida de Schleiermacher va a ser justamente el del malentendido. Igual que en Schlegel habíamos hablado de la incomprensibilidad, ahora hablaremos del malentendido. El malentendido contra la hermenéutica ilustrada deja de verse sencillamente como un elemento, como un obstáculo, como un elemento negativo, y el malentendido es el punto de partida desde el cual necesariamente parte cualquier aproximación a un texto. De ese malentendido tiene que partir cualquier reconstrucción del texto, pero de alguna forma, digamos, el malentendido es la condición necesaria para que se pueda llevar a cabo esa reconstrucción. ¿Qué es lo que tiene que alcanzar finalmente de esa reconstrucción? Bueno, lo que tiene que alcanzar es la propia conciencia del autor original, para alcanzar
digamos, la plena comprensión del texto, según Sola sería la plena comprensión del texto tal y como el autor lo quiso eh, adoptando, asumiendo, digamos, la intención que tenía el propio autor cuando lo escribió, o incluso yendo un poco más allá de la propia intención del autor, porque no solamente, porque en esta hermenéutica romántica no solamente aspira a recuperar lo que conscientemente el autor o la autora quiso contar o transmitir, sino también lo que inconscientemente quiso contar. Entonces, en ese proceso de reconstrucción que busca justamente recuperar la conciencia original del autor o la autora, Sola Yamaha pues va a utilizar un doble método. Ese doble método es el método comparativo y adivinatorio. El método comparativo es el que se basa en comparar aquello que es conocido con lo que es desconocido. Eh, es decir, pues las series comparadas que ya habían sido en realidad utilizadas por Claudenius y por los autores anteriores, de épocas anteriores, consistían en que si conocemos, por ejemplo, que una palabra, si sabemos, por ejemplo, que yo que sé, que Píndaro ha utilizado un determinado epíteto para referirse a un héroe olímpico en un himno y ese mismo epíteto aparece, o una construcción sintáctica parecida aparece en otro texto nuevo, pues entonces partimos de algo ya conocido para interpretar eso nuevo, eso desconocido que es el nuevo texto. La comparación, el método comparativo es el que utiliza, digamos, el que establece esas series en esas series, esas semejanzas y esas analogías que nos permiten, partiendo del material que ya está dominado, aventurarse en el material que todavía resta por iluminar. Pero este método comparativo necesariamente llega un momento en que topa con su límite, porque, claro, hay que tener en cuenta el componente de la innovación. En un momento determinado, un autor pues puede haber decidido no repetir, no emular aquello que ya ha llevado a cabo en las series anteriores, sino justamente alterarlo, adulterarlo. De eso vive justamente el proceso de innovación y de la literatura. Entonces, en ese caso, ya no bastaría el método comparativo. Y es ahí donde habla Schleiermacher del método adivinatorio. Hay un momento en el que necesariamente el intérprete tiene que dar el salto a adivinar, digamos, a dar por supuesto qué es lo que el autor ha querido decir, ha querido contarnos, y necesariamente tiene que haber una complementariedad entre estos dos métodos para aspirar a alcanzar el sentido pleno del texto. Igualmente necesaria es la relación entre el lenguaje como expresión individual y colectiva, porque si estamos interpretando un texto perteneciente a una determinada época y conocemos los resortes de la lengua de esa determinada época, eso es lo que nos permite ir del uso general de la lengua en ese periodo al uso particular del habla que utiliza el autor o la autora en ese texto particular y al revés, partir del uso particular al uso colectivo. En esta relación entre lo particular y lo colectivo que se lleva a cabo en la lengua, se muestra también, digamos, lo que significa el círculo hermenéutico para Friedrich Schleiermacher, un círculo donde el todo y las partes tienen una relación, digamos, complementaria. De otra manera, se volvería inviable la reconstrucción de un texto del cual de entrada solo comprendemos algunas partes. Tiene que haber una relación complementaria entre el todo y las partes para que poder llegar de las partes al todo a través de este método que hemos mencionado, este método, digamos, comparativo y a la vez adivinatorio. El objetivo final, ¿cuál es? Pues es la identificación plena entre el intérprete y el autor. Y eso solamente puede llevarse a cabo si la propia labor del intérprete es una labor también genial como la de la propia creación del autor. Hay una congenialidad, por así decirlo, entre el intérprete y el autor o la autora que está interpretando. El objetivo último, entonces, es hacer propia la conciencia del autor o la autora que se está interpretando y de esa manera, a partir de una interiorización de la vivencialidad del autor o la autora interpretados, pues conseguir digamos, alcanzar una lectura del texto que sea plena y completa, que nos haya permitido reconstruir el todo a partir de las partes. Bueno, en este libro de Petas Chondi
Introducción a la historia de la hermenéutica, que está publicado en Avada, y es un libro muy recomendable. Pues Peter Sondy minimiza la importancia de Schleiermacher para la historia de la hermenéutica. Dice que en realidad buena parte de sus intuiciones estaban ya anticipadas por algunos autores anteriores. He mencionado ya a Claudenius, y que, de hecho, justamente, en realidad, su principal aportación consiste en que fue una influencia decisiva para Dilthey, y que Dilthey, a su vez, fue una influencia decisiva para Gadamer, ¿no? Entonces, más bien la importancia de la Yamaha podría haber sido haber funcionado en ese sentido como correa de transmisión dentro de esta paulatina creación de la nueva disciplina de la estética hermenéutica. En cualquier caso, Dilthey, ya estamos situados en los primeros años del siglo XX, Wilhelm Dilthey sí considera que no es casual que la hermenéutica de Schleiermacher surgiera en esta época, y lo considera un fenómeno afín a lo que fue la crítica kantiana para la filosofía. Si la crítica kantiana supone un cuestionamiento de las condiciones del pensar, la hermenéutica supone un cuestionamiento de las condiciones del interpretar textos. Así que Dilthey, en ese sentido, se considera decisiva la aportación de Schleiermacher. El propio Dilthey hay que situarlo en un contexto histórico distinto al del romanticismo, evidentemente, que es el de la crisis científica, crisis de las ciencias naturales, de las ciencias positivistas, que se produce a finales del siglo XIX, después del enorme desarrollo que habían tenido durante todo el siglo XIX, con todos los grandes éxitos alcanzados por las ciencias experimentales. Se produce, digamos, una gran crisis de los presupuestos lógicos en los que se apoyaban esas ciencias, y el autor que más claramente lleva a cabo esa revisión, esa crítica, es Edmund Husserl, en una de sus obras de síntesis, digamos, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Vincula justamente el nacimiento de la fenomenología, del cual es el padre, con esa crisis de las ciencias europeas. Edmund Husserl lleva a cabo una reducción, una epogea, una reducción de los presupuestos precisamente lógicos de la filosofía de la ciencia, para intentar alcanzar, digamos, pues eso, a través de un proceso de reducción, remontarse al momento, que pueda proporcionar una certeza desde la inmediatez de lo vivencial. Un horizonte, digamos, de la inmediatez absoluta que permita anticiparse a las falsas inferencias que produce después en el que ha incurrido después, digamos, el pensamiento científico. En este horizonte es en el que hay que situar, como digo, Dilthey y su interés por la hermenéutica. En el caso de Dilthey, se va a centrarse en el concepto de vivencia, la vivencia entendida como un elemento que permite vincular el conjunto de la experiencia de un individuo con un instante particular, y que el objetivo del intérprete sería alcanzar justamente ese instante particular para tener una noción, una conciencia del conjunto de la experiencia de un autor o de una autora. Es lo que él lleva a cabo con Goethe y Hölderlin y Lessing en una de sus principales obras. Bien, lo que vemos tanto en Dilthey como en Husserl es una preocupación por digamos, que es lo que se engloba, digamos, en el término de filosofía de la vida, es el hecho, digamos, de retrotraerse a un momento inaugural del pensamiento, que, digamos, que permita de forma intuitiva, por así decirlo, conectar con el sentido sin tener antes de o previamente, digamos, a la asunción del conjunto de procedimientos propios de las ciencias positivas y del historicismo, que son los dos grandes paradigmas triunfantes a finales del siglo XIX. Bueno, el propio Husserl, su principal discípulo, que es Heidegger va a llevar a cabo en sus textos de juventud una crítica de Husserl, y lo que le va a criticar es que la fenomenología, tal y como él la plantea,
finalmente termina desembocando como en esa búsqueda, digamos, de un a priori, digamos, fundamentado en el cual basa Husserl sus investigaciones lógicas, que es su obra principal, las investigaciones lógicas. Lo que critica Heidegger de Husserl es que finalmente desemboca en un sujeto trascendental, vacío, puesto que tiene que vaciar, privar, digamos, al conocimiento de toda falsa inferencia, finalmente en lo que termina quedándose es un sujeto trascendental vacío, una suerte de abstracción, cuando, si algo tiene claro Heidegger después de haber leído Nietzsche, y aquí retomamos el Nietzsche con el que empezábamos la sesión, si algo tiene claro Heidegger después de haber leído Nietzsche, es que no hay conocimiento que no presuma ya una apertura a la interpretación, ¿vale? Es decir, no hay, por lo tanto, no hay un conocer que no sea el conocer desde una perspectiva concreta. Y esa perspectiva concreta no puede ser la de un sujeto trascendental. Tiene que ser la de alguien, la de un sujeto, la de un individuo ya lanzado al ser ahí, al Dasein. Desde el momento en que el individuo está arrojado, lanzado al Dasein, ese arrojado o lanzado al Dasein le sitúa en una determinada perspectiva. Y es imposible, por mucho que lo intente, que intente remontarse más atrás o fuera, digamos, de ese posicionamiento. De ahí que para Nietzsche, como para Heidegger, conocimiento es interpretación y de aquí, digamos, extraerá además Heidegger su lectura en Ser y Tiempo, la obra de 1927, la obra principal de esta primera parte de la obra de Heidegger hasta la Segunda Guerra Mundial. De aquí sacará la conclusión, como digo, de que la historia de la metafísica es una historia solamente de falsas interpretaciones del ser. Cada vez que la metafísica ha intentado interpretar el ser, conocer el ser, en realidad lo que ha hecho ha sido confundirlo con un ente determinado, porque el ser es aquello que precisamente rehuye cualquier posible descubrimiento. Todo lo que podemos descubrir a través del conocimiento son solo entes, no el ser mismo. El ser, por el contrario, estamos nosotros ya, digamos, abocados de entrada, digamos, a una determinada aproximación a ese ser, la cual no podemos conceptualizar ni conocer de ninguna manera, y en cualquier caso lo único que podemos conceptualizar, tematizar y aproximarnos y descubrir son posibles manifestaciones de ese ser en forma de ente. Entonces, cada una de las interpretaciones del ser que ha habido a lo largo de la historia de la filosofía, desde Platón hasta Hegel, son intentos de hacer creer que determinados entes son el ser cuando no lo son. Muy bien, entonces, en esta forma que tiene Heidegger de retomar el perspectivismo nietzscheano y en esta visión de la filosofía como un encubrimiento del ser como ente, es donde aparece el protagonismo, donde se entiende justamente la importancia que va a tener para él el arte en este periodo. En el año 36 imparte dos conferencias, una de ellas tiene muchas versiones y un proceso de transmisión complejo, que es el origen de la obra de arte, y otra es Hölderlin y la esencia de la poesía. Del origen de la obra de arte nos plantea justamente el hecho de que la importancia del arte radica precisamente en que a través de la creación y de la recepción de obras de arte, de lo que el arte nos vuelve consciente es precisamente de esa conexión entre el ser y digamos que en el ser haya una apertura previa a la interpretación, previa al conocimiento. Y que a través del arte es justamente como eso se vuelve una evidencia. Igual que para Nietzsche la importancia del arte radicaba en que el arte era creador de interpretaciones de la verdad, puesto que no existe la verdad, pues en Heidegger la importancia del arte es que nos muestra la apertura al ser, en tanto que es algo que no, esa apertura al ser es algo que no puede ser conocido a través del lenguaje lógico discursivo, pero que el arte, digamos, de alguna manera el momento del arte lo que hace es volver, digamos, llamar la atención, señalar precisamente esa apertura del ser. Dentro de lo que es este protagonismo del arte para el Heidegger de este periodo, los años 30, tenemos como uno de los artes la poesía. Y aquí el problema con el que se encuentra Heidegger, que trata en su conferencia sobre Hölderlin y la esencia de la poesía, es el siguiente.
La poesía como arte se distingue por utilizar como materia las palabras, pero precisamente las palabras, el lenguaje, es aquello que a lo largo de la historia ha funcionado como principal instrumento para el encubrimiento del ser en forma del ente. Aquello que Heidegger habla en varias partes de su principal obra, de Ser y Tiempo, habla como la palabrería encubridora, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido entonces, cómo puede la poesía, a pesar de utilizar el lenguaje, que el lenguaje es lo que el conocimiento, la cultura y la filosofía han utilizado a lo largo de la historia para encubrir el ser, cómo puede ser que la poesía entonces cumpla con la teórica función del arte, que es la de mostrarnos esa apertura del ser? En su conferencia, lo que viene a decir básicamente Heidegger es que lo que distingue la poesía es que justamente es el lenguaje que es fundador de ser. De todo el lenguaje, digamos, lo que distingue la poesía es que es un tipo de lenguaje que es un tipo de lenguaje originario, no es un lenguaje que haya sido ya maleado, manipulado, que haya funcionado ya como un instrumento, digamos, de comunicación y de confusión, sino que es el lenguaje que nos devuelve la palabra originaria fundadora de ser. Esta fundación del ser hay que entenderlo en sentido heideggeriano. El ser no se funda en realidad. El ser es algo a lo que estamos abocados, pero digamos desde un principio. Pero lo que hace la palabra poética es señalarlo de alguna forma. En mitad del claro, utilizando esta metáfora habitual, digamos, en Heidegger, es precisamente hacer visible, en ese claro, digamos, del bosque de la confusión del lenguaje, hacer visible esa apertura del ser. Eso es lo que distingue la poesía. Heidegger piensa que Hölderlin es el poeta que más claramente ha mostrado esa esencia de la poesía. Es decir, es el poeta que habla, no utiliza la poesía para hablar de un tema o del otro, sino que su poesía es una poesía sobre la poesía. Y que es el propio acto, digamos, de la poetización el que está, de alguna manera, permanentemente presente en su obra. Bien. En las 5 partes que constituyen esta conferencia nos va a hablar de cómo, por eso, la poesía, utilizando citas distintas de la obra de Hölderlin, nos va a hablar de cómo la poesía es la actividad más inocente y la más peligrosa. Y es la más inocente porque tiene porque es el habla más originaria, en ese sentido es la más inocente. Y es la más peligrosa porque asumir justamente ese habla originaria frente al habla manipulada o tergiversada, digamos, a lo largo de la historia, frente al habla de la palabrería, es asumir por parte del poeta un riesgo. Porque el poeta lo que tiene es, asume en ese sentido un destino sacrificial. Él se convierte en receptáculo de esa palabra originaria y con ello lo que asume es un riesgo. Igual que el propio Hölderlin asumió ese riesgo y terminó enloqueciendo finalmente, ¿no? Lo que hace básicamente Heidegger en su interpretación de Hölderlin es tomar al Hölderlin que nos habla en sus poemas justamente del aislamiento, de la soledad del individuo de su tiempo frente a la naturaleza, que lamenta precisamente esa escisión entre individuo y naturaleza y lo poetiza en forma de la marcha de los dioses, la noche de los dioses, frente a una supuesta época en la que el hombre vivía congraciado con la naturaleza y eso se representa poéticamente como un vivir con los dioses, pues una vez que los dioses han abandonado a los hombres, el hombre queda sumido en el silencio y la soledad frente a la naturaleza. Pues lo que hace Heidegger es esa suerte de teogonía poética hölderliniana, pues donde Hölderlin habla de el poeta como aquel que está donde Hölderlin habla del poeta como aquel que tiene como misión poetizar lo divino ausente para que el resto de los hombres puedan tener al menos una experiencia parcial de eso divino en la noche de los dioses. Repito, para Hölderlin la función del poeta es funcionar todavía como canal receptor de la luz divina en esta noche de los dioses para que por lo menos así poder transmitir parcialmente esa luz divina al resto de los individuos, al pueblo finalmente, ¿no? Al pueblo con todo lo que implica esta expresión para el Heidegger de la época. Pues para Heidegger la misión del poeta sería la de ser receptáculo de esa, digamos, la de poetizar el ser. No despistarse utilizando la poesía para otros menesteres,
porque eso convertiría a la poesía, le privaría de su función original de fundar el ser, y sino, digamos, asumir como misión sacrificial del poeta poetizar el ser. Igual que para Hölderlin, el poeta tenía que asumir como misión poética transmitir la luz divina al resto de los hombres. Lo que hace aquí Heidegger finalmente es una interpretación donde conscientemente Heidegger está adulterando filológicamente, por así decirlo, el sentido original de los poemas de Hölderlin. Es decir, Heidegger hace suyo Hölderlin con este procedimiento interpretativo. Lo convierte en el paradigma del poeta y hace de su obra, es decir, no está interesado tanto en una reconstrucción filológica de los poemas de Hölderlin, sino está interesado precisamente en mostrar a través de su figura esta misión, esta función esencial, elemental de la poesía. La poesía es el tipo de palabra particular, el tipo de palabra fundadora de ser y fundadora también, ojo, de comunidad, de encuentro entre los hombres, al menos de una comunidad originaria. Bien. Curiosamente, esta forma esta aproximación entre filosofía, esta aproximación hermenéutica entre filosofía y literatura ha tenido continuidad y en una corriente filosófica de actualidad, que es el realismo especulativo, implantación en varios países, sobre todo en Estados Unidos, y que ha pretendido, este realismo especulativo, continuar con la ontología heideggeriana, llevando esa ontología más lejos todavía, preguntándose de alguna forma si es posible llevar la ontología más allá de lo humano. ¿Existe la posibilidad de hablar sobre algo más allá de lo humano? ¿Existe la posibilidad, por lo tanto, de retrotraerse a una instancia elemental del ser que donde no esté presente ya lo humano como tal? Es lo que ha intentado desarrollar esta rama filosófica como una ontología de los objetos. Aquello que no conocemos existe, entonces hay algo, se puede hablar de un ser como tal, ¿no? Igual que Heidegger se preguntaba por el ser, se puede hablar de un ser que trascienda, que vaya más allá de la razón. Para Hegel, por ejemplo, no hay un ser ajeno a la razón. Lo que hace la razón es ir completándose mediante su paulatino desarrollo hasta que alcanza como espíritu absoluto ese ser sin más, ¿no? En cambio, esta ontología lo que haría es preguntarse justamente por la posibilidad de la existencia de ese ser ajeno a lo humano. Uno de sus principales representantes, Graham Harman, publicó recientemente un libro que es este Realismo Raro, donde lo que hace Harman es, en realidad, lo mismo que hace Heidegger con Hölderlin, lo quiere él llevar a cabo con Lovecraft. Con Lovecraft, el escritor estadounidense pulp de principios del siglo XX, primera mitad del siglo XX, un escritor de literatura de terror, literatura popular, pues Harman entiende que es posible encontrar en Lovecraft, de la misma manera que él mismo hace la comparación, no es que lo esté diciendo yo, él mismo establece esa comparación, de la misma manera que Heidegger encuentra en Hölderlin el poeta del ser, Harman encuentra o cree encontrar en Lovecraft el autor que permite mostrar esa ontología de los objetos, porque en la obra de Lovecraft, pues allí donde aparecen determinadas descripciones de monstruos que son, bueno, pues innombrables o indescriptibles o que se sustraen a toda percepción concreta, sensorial, pues digamos que de alguna manera estaría, por así decirlo, asomándonos a través de ese horror cósmico de los mitos de Tulu y de otras partes de la obra de Lovecraft, estaría asomándonos justamente a ese mundo de lo no humano. Bien, esto como muestra justamente la continuidad de este planteamiento interpretativo de Heidegger. Pero con todos estos elementos que hemos ido exponiendo, podemos ya dar paso finalmente a la obra Verdad y Método que Gadamer publicó en 1960. Gadamer, si Heidegger es el principal discípulo de Husserl, al que, por cierto, Heidegger, cuando se convierte en rector de la Universidad de Freiburg, gracias al Partido Nacional Socialista, pues Heidegger no tuvo reparos en retirar la dedicatoria que le había hecho en serio tiempo a su maestro, en retirársela porque Husserl era un autor judío
y, por lo tanto, prohibido para el canon nacionalsocialista. Pues bien, como Heidegger es un discípulo de Husserl, Gadamer es el discípulo de Heidegger. Y lo que más o menos, digamos, muy resumido, trata de llevar a cabo en su obra principal, en Verdad y Método, es centrar en la problemática estético-artística toda esta problemática de la verdad nietzscheana y del conocimiento del ser heideggeriano, todo esto, digamos, centrarlo ya expresamente en la problemática estética y artística. Bien, en la primera parte de esta extensa obra, lo que nos encontramos es con una crítica a la estética de Kant. Recordemos que la estética de Kant, digamos, en la crítica del juicio de Kant, Kant no se propone escribir una estética como filosofía del arte, sino que esa estética resulta solamente de la necesidad de encontrar un punto, a través del juicio estético, un punto de encuentro, una ligazón entre las facultades sensitivas y racionales. Entonces, precisamente por ello, la crítica de Gadamer a Kant no es tan crítica. Es decir, Gadamer entiende que el planteamiento de la estética de Kant tiene claras limitaciones, pero comprende esas limitaciones. Entiende que esas limitaciones son porque Kant en realidad no se propuso escribir una filosofía del arte como tal. Pero lo cierto es que al final, con lo que nos encontramos en el caso de la estética kantiana, es que, puesto que el juicio de gusto es un juicio que responde sencillamente al acuerdo interior entre las facultades sensitiva y racional, y que se manifiesta solamente a través de un sentimiento de placer, es un juicio, a fin de cuentas, subjetivo. Es un juicio que no se traslada, no se traduce en ningún contenido objetivo, en ningún contenido conceptual, ni tampoco en ningún atributo concreto específico del objeto, y por lo tanto es un juicio de carácter subjetivo que nos impide decir nada sobre la obra de arte. Sencillamente solo podemos constatar la existencia del placer que nos produce, digamos, la recepción de esa belleza. Pero no podemos decir nada en absoluto sobre la obra de arte, porque decir algo sería introducir un contenido conceptual que de entrada tiene que estar ausente precisamente de ese tipo de juicio. Ahí plantea Gadamer su primera diferencia importante con respecto a Kant en la crítica al carácter subjetivo del juicio de gusto. Por otro lado, para Kant hay una distinción fundamental entre belleza pura y adherente, puesto que el juicio de gusto es un juicio que rechaza cualquier identificación conceptual, lo conceptual tiene que estar ausente, porque si el juicio estético depende de un concepto, entonces ya no es un juicio estético puro, puramente y realmente libre. Entonces, para marcar esta diferencia entre los dos tipos de belleza, Kant habla de belleza pura y belleza adherente. La belleza adherente es aquella que tiene adherido algún tipo de concepto y que, por lo tanto, no es una belleza completa, pura como tal, y es lo que ocurre básicamente es lo que ocurre con las obras de arte. Porque puesto que una obra de arte está escrita con el propósito, en principio, de contar algo y con un fin último, que es el de trasladar esa experiencia al receptor de la obra, existe ya un fin, por lo tanto, y por lo tanto, la belleza pura queda limitada por esa finalidad del artista que está contando alguna cosa. Ya no es una belleza pura, es una belleza adherente. Claro, esa es justamente la distinción contra la que también se revela Gadamer, porque precisamente la belleza pura, en tanto que es pura y no nos dice nada en absoluto, parece bastante más pobre y más estéril que la adherente, que es aquella en la que están prendidos determinados contenidos, determinadas materias. Por último, el tercer elemento que critica también Gadamer es la primacía de lo bello natural. Claro, aquí coincide con Hegel en realidad, porque igual que Hegel en la introducción a las lecciones sobre la estética ya había dicho que para él, él se oponía a Kant porque para él claramente la belleza artística era superior a la belleza natural, en tanto que la belleza artística es expresión del espíritu. Y por lo tanto, aquello que es expresión del espíritu nos permite asomarnos a ese espíritu. Nos está diciendo
cuál es el estado de ese espíritu en una determinada época o en otra, cuál es el momento en que se encuentra ese espíritu en su despliegue. Y ese es el valor justamente que tiene la belleza artística frente a la natural, que no es más que una apariencia sensible, contingente, que se da en un momento determinado. Así que aquí, digamos, hay una clara apuesta de Gadamer a favor de Hegel y contra Kant. Y justamente a Gadamer le resulta valioso en la estética de Hegel el hecho de que para él la historia del arte sea depositaria justamente de ideas y digamos, de las ideas en su aparición momentánea en un momento u otro de la historia del espíritu. Mientras esta crítica a la estética kantiana, nos encontramos con lo siguiente, la apuesta de Gadamer, digamos, a favor de Hegel y contra Kant se traduce en la idea para Gadamer fundamental de que el arte es una forma de conocimiento, de que no puede ser sencillamente, digamos, no puede ser solamente, no puede reducirse solamente al placer que produce, la sensación de placer que produce la subjetiva armonía entre las facultades del entendimiento, sino que tiene que ser una forma de conocimiento como tal. Por lo tanto, se va a pronunciar Gadamer contra la incompatibilidad entre el juicio sobre el bello y el juicio de conocimiento. Para Kant está claro que hay una incompatibilidad entre el juicio estético y el juicio de conocimiento, porque el juicio de conocimiento está diciéndonos algo, está predicando, está uniendo un concepto al juicio, está predicando un concepto y por lo tanto nos está diciendo algo sobre el objeto al que se refiere. Y en el momento en que lo hace, en el momento en que subsume un objeto a un concepto, se está apartando de la belleza pura. Bien, aquí Gadamer subraya una contradicción dentro de lo que es el planteamiento de Kant. Para ser lógico y consecuente con el planteamiento de Kant, la belleza artística suprema debería ser aquella que no dice nada sobre nada, que no sea más que la exposición puramente formal donde podemos sentir esa sensación placentera que resulta del encuentro entre las facultades. Y efectivamente hay partes en la crítica del juicio donde se insinúa que la belleza superior sería la que se da, por ejemplo, pues en determinadas formas, en determinados ornamentos de muebles, en aquellas formas, digamos, de adornos o de cenefas, ¿no? Donde solamente son sencillamente el puro juego de la forma, como aparece, pues, como podemos ver, por ejemplo, en los bordes de las alfombras o en los bordes de los muebles, ¿no? Esas formas cruzadas, esas formas, digamos, trenzadas, que no representan, que no expresan absolutamente nada y que podrían ser, efectivamente, de forma consecuente con lo que plantea Kant, la forma máxima de belleza. Pero claro, cuando Kant llega, después de tratar la analítica del juicio estético, llega finalmente a los pocos capítulos que dedica al arte, no se puede conformar con esta forma de representación, de expresión estética, porque sería muy pobre. Entonces, va a hablar de el espíritu vivificante, esto en el capítulo 49 de la crítica del juicio, habla del espíritu vivificante que traslada o que insufla el autor a la obra de arte como aquello, digamos, que le dota de una vida propia y que lo hace digno de una estima especial. Claro, este espíritu vivificante no se entiende muy bien en qué consiste. Si lo que consiste es en que se está añadiendo un elemento al puro juicio estético para ganar el interés del receptor, entonces tendríamos algún tipo de contenido conceptual y por lo tanto estaría contradiciendo lo que es el propio planteamiento kantiano. Aquí es lo que señala Gadamer. Entonces, frente a este planteamiento limitado de la estética kantiana, Gadamer propone una estética hermenéutica en dos pasos. En primer lugar, tendrían que señalarse los elementos estéticos, aquellos elementos, por lo tanto, digamos, conceptuales, aquellos elementos que no se restringen, que no se limitan puramente al juicio estético puro. Y un segundo paso de estética hermenéutica, donde se abordaría, a partir de estos elementos extraestéticos, una valoración de la obra, partiendo de estos elementos extraestéticos. Bueno, esto es lo que va a llevar a cabo también Gadamer en sus ensayos, en sus interpretaciones de los poemas, por ejemplo, de Paul Celan y en otros textos.
Bien, finalmente, Gadamer, para mostrar cómo se puede llevar a cabo esta estética hermenéutica, en la parte central de su obra desarrolla una serie de conceptos que son, digamos, los más populares y más conocidos y más reiteradamente asociados a la estética hermenéutica. Su objetivo, el de Gadamer, a diferencia del de Schleiermacher y el de Dilthey, no va a ser ya, digamos, la sintonía, la identificación absoluta con la vivencia original del autor. Su punto de partida es otro. El arte, dice Gadamer, tiene que proporcionar una forma de conocimiento. ¿Qué forma de conocimiento? Solamente podemos determinar qué forma de conocimiento es esa si no partimos de la estrecha noción de verdad de las ciencias positivas naturales, que por cierto hay que atribuir a Kant y a la crítica de la razón pura el hecho de que solamente las ciencias experimentales y naturales tengan valor de verdad como tal, o hayan terminado teniendo valor de verdad como tal. Las ciencias espirituales, en concreto el arte, tienen que tener también su propia verdad. Y esa verdad, que es esa forma de conocimiento que proporcionan las ciencias, las artes, es la verdad del autoconocimiento. ¿Por qué nos dice Gadamer? La única forma de autoconocimiento es el conocimiento que se confronta con lo otro, con lo extraño, con lo ajeno. Por eso, en nuestra confrontación con otras culturas, con otras tradiciones, lo que tomamos conciencia no es solamente del condicionamiento de esas culturas, de esas tradiciones a determinadas creencias, a determinados prejuicios, a determinadas actitudes, sino tomamos conciencia también de nuestra propia supeditación a esas creencias y esas actitudes. Es decir, conocemos y nos conocemos a través del conocimiento de otras culturas y de otros textos. Ese autoconocimiento, a través del conocimiento de lo ajeno, es el autoconocimiento finalmente de los prejuicios. Los prejuicios son los que conforman nuestra visión del mundo. Y por lo tanto, solamente a través de los prejuicios podemos asomarnos a la lectura y a la interpretación de otros textos, sean de culturas remotas o de no tan remotas, sea un poema de Píndaro, sea un poema de Hölderlin de hace solamente 2 siglos, ¿no? Bien, entonces, los prejuicios dejan de ser vistos como ocurría en la ilustración y como también hace el historicismo, dejan de ser vistos solamente como un elemento negativo que debe ser superado, que debe ser eliminado a través de la acumulación de información y pasan a ser el medio a través del cual podemos llegar a conocer, podemos llegar a empezar a interpretar. El historicismo partía de la ingenua creencia de que nos aproximamos a un texto o un testimonio del pasado histórico y cuantos más elementos referenciales de su contexto acumulamos, más cerca nos encontramos de la interpretación del sentido pleno y definitivo de ese texto. Contextualizamos ese texto en su época y acumulamos factores sobre la sociedad, sobre las creencias religiosas, sobre los factores económicos, sobre todo lo que tenía que ver con ese entorno, con ese mundo en el cual pertenece el texto, hasta aspirábamos a tener un conocimiento casi perfecto digamos, de ese testimonio. Claro, este punto de partida del historicismo olvida que el propio intérprete se encuentra sumido también en un momento histórico condicionado por los mismos infinitos factores que el texto al cual se interpreta. Entonces, el objetivo del intérprete es interpretar otro texto para conocer su propio punto de partida, sabiendo que la lectura que vas a arrancar del texto va a ser solamente la que le proporciona su punto de partida a sus prejuicios y a la vez que la interpretación de sí mismo que va a alcanzar es solo la que le proporciona el texto con la interpretación que le dirige el texto. Y esa relación entre esos dos puntos, el intérprete del texto y el texto del intérprete, donde ya no hay un punto que esté privilegiado sobre el otro, sino donde los dos lo que hacen es dialogar permanentemente, es lo que ahora pasa a ser el círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico adquiere así un sentido completamente distinto al que tenía todavía en Schleiermacher, donde no era más que la relación entre el todo y las partes. Ahora el círculo hermenéutico es la relación dialéctica, complementaria, constante, siempre abierta, que se establece entre el receptor y el enunciador de un texto. Así, para Schleiermacher, para Gadamer, evidentemente la interpretación nunca es una interpretación que agote y que sea definitiva, sino que solamente es la que resulta
de esa lectura que se puede plantear en este momento de la historia de ese otro texto que pertenece a ese otro el momento histórico, cultural, temporal, etcétera, etcétera. La historia de las interpretaciones de un texto es una historia infinita, un texto se expone a infinitas interpretaciones y conocer, lo que el intérprete hace es conocer el texto ya no mejor que el autor original, sino de forma diferente, distinta, porque no es que a través de la historia vayamos alcanzando comprensiones cada vez más perfectas y acabadas de un texto, sino que en realidad lo que hacemos es sencillamente desplegar nuevas lecturas, nuevas interpretaciones de ese texto, de ese testimonio. Tenemos entonces, en definitiva, una revalorización del prejuicio, una formulación del círculo hermenéutico como el lugar, el espacio donde necesariamente circula y se mueve cualquier intento de interpretación. Y lo importante aquí, en definitiva, ya no es la congenialidad ni la identificación entre intérprete y autor, sino todo lo contrario. Lo importante es reconocer las diferencias. En las diferencias entre el intérprete y entre el punto histórico del intérprete y el del texto interpretado es donde se da la posibilidad realmente de conocimiento tanto del texto que se está interpretando como del propio punto de partida del intérprete. Hay aquí una suerte de dialogismo, entonces, ¿no? Interpretativo, y el propio Gadamer lo expresa así en la página 366 de su obra. El sentido de un texto supera a su autor. El sentido de un texto, perdón, el verdadero sentido de un texto tal como éste se presenta a su intérprete no depende del aspecto puramente ocasional que representan el autor y su público originario, o por lo menos no se agota en esto, pues este sentido está siempre determinado también por la situación histórica del intérprete y, en consecuencia, por el todo del proceso histórico. Un autor como Cladenius, que no ha relegado todavía la comprensión a la historia, tiene esto en cuenta de una manera completamente espontánea e ingenua cuando opina que un autor no necesita haber reconocido por sí mismo todo el verdadero sentido de su texto y que, en consecuencia, el intérprete puede y debe entender con frecuencia más que aquel. El sentido de un texto supera a su autor no ocasionalmente, sino siempre. Por eso la comprensión no es nunca un componente solo reproductivo, sino que es, a su vez, siempre productivo. Quizá no es correcto hablar de comprender mejor en relación con este momento productivo inherente a la comprensión, pues ya hemos visto que esta fórmula es la adaptación de un postulado básico de la crítica objetiva de la época de la Ilustración a los fundamentos de la estética del genio. Entonces, no es comprender mejor, sino que es comprender diferente. Y continúa. En cuanto que ya no se refiere a la individualidad y sus opiniones, sino la verdad objetiva, el texto no es entendido como mera expresión vital, sino que se toma en serio su propia pretensión de verdad. El que también esto, o mejor dicho, precisamente esto se llame comprender, era algo lógico y natural. Sin embargo, la conciencia histórica y el giro psicológico que dio Schleiermacher a la hermenéutica han desacreditado esta dimensión del problema hermenéutico, que solo ha podido ser recuperada cuando se hicieron patentes las aporías del historicismo y cuando éstas condujeron finalmente a aquel giro nuevo y fundamental que dio, en mi opinión, el impulso más decisivo al trabajo de Heidegger. Pues la productividad hermenéutica de la distancia en el tiempo solo pudo ser pensada desde el giro ontológico que dio Heidegger a la comprensión como factum existencial y desde la interpretación temporal que ofreció para el modo de ser del estar ahí. El tiempo ya no es primariamente un abismo que hubiera de ser salvado porque por sí mismo sería causa de división y lejanía, sino que es en realidad el fundamento que sustenta el acontecer en el que tiene sus raíces el presente. Entonces, el tiempo entonces ya no es el abismo que nos asoma a la ignorancia, sino que el tiempo es la mediación que hace posible el conocimiento. Y acto seguido, Gadamer lo que hace es distinguir entre los prejuicios positivos y negativos. Los prejuicios positivos son aquellos que reconocemos como parte de nuestro horizonte de recepción, aunque esta expresión de horizonte de recepción ya es una expresión que va a utilizar Jauss, su discípulo de Constanza,
Pero bueno, es decir, los prejuicios positivos son aquellos que nos permiten dar cuenta de ese horizonte de recepción que conforma nuestro acceso al conocimiento, y los prejuicios negativos son aquellos que siguen condicionando nuestra interpretación, siendo nosotros ajenos a ello. La labor hermenéutica se basa precisamente en ir paulatinamente pasando los prejuicios negativos en prejuicios positivos. Bien, este sería un poco resumido el planteamiento de la hermenéutica moderna que hace Gadamer en Verdad y Método, que va a tener continuidad después en Jauss e Iser, la estética de la recepción,